Bueno, Jorge, el análisis del Ensenada. ayuntamiento de Ensenada, como lo hemos venido haciendo durante la semana, primero hablamos un poco del ayuntamiento de Ismael Burgueño, luego el de Norma Bustamante y el de Claudia Agatón, que encima de cualquier cosa, el gran problema que tiene son las deudas que le dejó Armando Ayala, que Ujú. yo creo que es el alcalde que peor dejó su administración, dándose un tiro probablemente con Tecate. Tiene un problema severo de deuda, de compromiso del recurso público que trasciende la administración de Armando Ayala por los proyectos que dejó, por ejemplo el de luminarias, y Ey. que está obligada a pagar Claudia Agatón los compromisos de Iztecali. Y además se lucha con una situación muy complicada en la zona del Valle de la Trinidad, derivado de la violencia, que pues le complican el escenario, ¿no? Esos serían los principales problemas, veo yo, en la administración de Claudia Agatón. Sí, justamente, y a esto súmale, Villa, que tiene problemas al interior del cabildo, porque los Arregui sienten que tienen el poder de Ensenada y que son de estas personas que se sienten inmaculados y que por el simple hecho de ser los Arregui, como en su momento los Novelo, como en su momento los Hirata, como en su momento los Pelayo, por el simplemente del apellido, o los Certuche, por simplemente tener ese apellido, ya tienes que ser alcalde o alcaldesa, ¿no? Como en su momento los Pérez Tejada en Mexicali. Entonces, así se han movido la aristocracia política baja californiana, y en Ensenada no es la excepción. Entonces, en Ensenada los Arregui sienten que deben de tener el poder y el control con un regidor nada más en el cabildo, y es ahí donde también pues entra Isaías Bertín para hacer grilla con el PT, y le han minado a Claudia Agatón en ciertas decisiones, pero pues Agatón tiene la cercanía de la gobernadora, y esto le ha abonado a poder resolver los nombramientos controvertidos, sí, como el del secretario del ayuntamiento, ligado al Partido de Acción Nacional, como de varios nombramientos que aquí los cuestionamos en Ciudad Capital, pero que han podido avanzar en el manejo del cabildo. Al igual que Norma Bustamante, complicado porque ella no puso a su planilla. No, al igual que Norma Bustamante. Entonces, esa es una de las broncas que tendrá Claudia Agatón, cómo sopesarla, pero tiene el apoyo de la gobernadora, algo que no tiene la alcaldesa de Mexicali. Y en poco tiempo, Jorge, también hay que recordar que ya cambió delegado de San Vicente. Creo que ya cambió también delegado del Sausal. Ya cambió director de la policía municipal. Sí. Todo esto en cuestión de meses, ¿eh? Sí. ¿Qué te habla de esto? De una inestabilidad política dentro del equipo de Claudia Agatón. Estamos hablando de que con un cabildo que sí le brinca, que sí le respinga, por así llamarlo, por intereses políticos, se le suman las consecuencias de también este conflicto político, ¿no? Como lo que estamos planteando acá. Es un escenario muy complicado, me parece que de los 3 municipios más grandes del estado, Ensenada es el que tiene el peor escenario, la peor situación, porque ahí sí tiene que aferrarse al coto de poder que tiene Claudia Agatón en una parte de Ensenada, tiene que aferrarse al apoyo de la gobernadora y tiene que aferrarse a lo que puede ella construir en este tiempo. Ya arrancó, este sería su primer año. Con todas las deficiencias, con todas las carencias y con todas las situaciones complicadas, este es su primer año, vamos a ver cómo lo sortea, ¿no? Sí, porque tiene Claudia Agatón. Si sale airosa de esto, realmente tendría su perfil será el idóneo para una elección más fuerte. Y hablo puede ser gubernatura y sin duda alguna el tema de la reelección. Pero ¿por qué? Porque, como dices, tiene muchas cosas en contra. Desde el presupuesto, que si bien es cierto, sabemos que aún teniendo el presupuesto, por ejemplo, de Tijuana, ya tienes comprometido cerca del 80%. En el caso de Ensenada, como el de Tecate, ya lo decías, el tema Iztecali, el tema de la deuda de préstamos, lo que viene arrastrando, por ejemplo, con el pago a las viudas de policías, el rezago de obra. el rezago de obra y pavimentación. O sea, si tú sales del cuadro turístico de Ensenada, la ciudad está olvidada. Y ha sido una gran responsabilidad de Armando Ayala, que era un festín cada que iba a colonias, pero que no te resolvía lo sustancial, que son servicios públicos. Tú vas a la zona de Maniadero, Villa y al 89, al adelante, incluso en la misma zona del Sausal, la parte alta, y es de verdad, parecen rancherías. O sea, no te habla de esta Ensenada de turística, de los cruceros y de todo este escenario. O sea, es un primer cuadro de la ciudad que también tiene deficiencias en materia de pavimentación, pero donde no ha podido resolver los gobiernos del PAN, PRI, Morena,
temas tan importantes como eso. Si lo resuelve con el poquísimo presupuesto que tiene Agatón, va a poder escalar. Pero tiene un tema interesante también ahí. La fortaleza de Agatón era el PT. Hay un rompimiento con el PT y con Armando Reyes. Entonces, ahora sí tendrá que poner a Agatón de lo que está hecha políticamente hablando, y es ahí donde podrá sacar adelante proyectos con la iniciativa privada. No tiene otra. ¿Qué tanto le va a beneficiar separarse, por ejemplo, de Armando Reyes políticamente hablando? Mucho. ¿Qué tanto va a poder ella lograr capitalizar esta ruptura para beneficio de su posicionamiento político? No lo sé. Habrá que ver al final qué tanto también puede operar Armando Ayala, que se encuentra en un franco posición opositora hacia Claudia Agatón. El Cabildo, entiendo esta misma situación. Lo mismo, hay cuestiones, yo insisto, la delincuencia, las partes a las afueras de la ciudad de Ensenada como tal, han representado también un impacto muy fuerte y no parece que próximamente se vaya a controlar. Pero no solo eso, la situación del Valle de la Trinidad, de todo el porvenir y todo lo que representa estas partes que de repente están alrededor, que es algo similar a lo del Valle de Mexicali, todos estos puntos no hay control y no va a haber posibilidades de que el gobierno local controle, porque se está generando una pugna en otro estado del país. Si continúan haciendo menos a Claudio Agatón como lo han hecho los Arregui, Armando Reyes, Armando Ayala, Morena, la base de Morena, esta que tanto se pregona, que defienden la izquierda del país, que terminó siendo una burla y que ha estado con todo en contra y ya llegó a la silla, y si empieza a resolver los temas importantes de Ensenada y servicios públicos, pues realmente la propia Claudia Josefina Agatón tendría que ir avanzando en desarrollar Ensenada, porque bastante falta le hace. Está sumamente olvidada y no va a poder recuperarlo. 5 años de abandono, y si nos vamos atrás, pues son más, ¿no? Obviamente las administraciones desastrosas de Irata como Pelayo, ¿no? Entonces sí tendrá que ser, pues, tiene muy complicado el escenario para Ensenada, creo yo es de los más complicados, y aún así tendrá que sacarlo adelante, ¿no? Estamos hablando de que desde, como tú lo comentas, Pelayo fue en 2010, después vino Irata, después vino Novelo. Después Armando Ayala. Yo creo que es la seguidilla de alcaldes más complicada que ha tenido una administración en el estado, porque ahí Bustamante en Tijuana no fue un buen alcalde, pero no estaba al nivel de los que acabo de mencionar atrás. Astiazarán, pues tuvo algunos claroscuros, la situación de seguridad no estuvo tan fuera de control. El peor alcalde fue Jorge Ramos. El peor alcalde fue Jorge Ramos, exactamente, ya es el que rescataron. Entonces, si vamos en la administración de Mexicali, Francisco Pérez Tejada, el primer año y medio fue un alcalde que la verdad es que la gente lo quería. Ya después terminó siendo un desastre con el tema de Iztecal y otro tipo de factores. Y la verdad es que también es cierto, ¿no? Tenía un conflicto en contra con José Guadalupe Namillán y con el panismo, que fue un conflicto en el cual, y con Fernando Castro Trenti, que terminaron por destrozarlo, ¿no? Su propia administración. Jaime Díaz no fue un buen alcalde, fue un muy mal alcalde. Gustavo Sánchez fue un alcalde que para mí fue gris, que realmente, pero logró generar cierta estabilidad a lo que se venía generando anteriormente. Por eso se le ve como si fuera un muy buen alcalde. Claro. Porque logró dar estabilidad, algo que no tenía el ayuntamiento. Entonces, puedes tú analizar los alcaldes que hemos tenido en las posiciones, y creo que la peor seguidilla de alcaldes ha sido precisamente la de Ensenada, O sea, el rezago más grande que tienen los gobiernos municipales es el de Ensenada y probablemente el de Tecate, ¿no? Sí. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.